¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta edición les vamos a hablar algo importante sobre la óptica e instrumentos de medición en metrología. Este trabajo está elaborado por José Jesús Flores García de la carrera de Ingeniería Industrial de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. También les vamos a hablar un poco sobre lo que es introducción a la óptica, óptica geométrica, óptica física, diferencia de instrumentos digital y análogos, ventajas y desventajas de instrumentos análogos y digitales e instrumentos ópticos. Introducción a la óptica. Óptica es el nombre que se le da a la rama de la física que estudia la luz. Hablando más formal, la óptica es el campo de la ciencia y la ingeniería que comprende los fenómenos físicos y tecnologías asociadas con la generación, transmisión, manipulación y usos de la detección de la luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esta es una onda electromagnética. Eso significa que es una combinación de una onda eléctrica y una onda magnética. Y esta onda electromagnética llega a viajar a la velocidad de la luz. Óptica geométrica. ¿Qué es la óptica geométrica? Es la parte de la física que estudia mediante leyes geométricas sencillas los cambios de dirección que experimentan los rayos de la luz en la reflexión y refracción. Los rayos son líneas rectas que indican mediante una flecha la dirección y sentido de propagación de la onda. La óptica geométrica se basa en la aproximación del rayo, pero no debemos olvidar que se trata de una construcción matemática. La óptica física. La óptica física es el estudio de la generación de la radiación electromagnética, las propiedades de esa radiación y la interacción de esa radiación con la materia, especialmente su manipulación, control de diferencia de la óptica general y de la ingeniería. Diferencias de instrumentos digital y análogos. Hay una gran diferencia entre los instrumentos de medición análogos y digitales. En el análogo, estos instrumentos son muy utilizados en la industria, talleres mecánicos o talleres de rectificación, pero en los análogos, para poder conocer una de las medidas de una pieza X, primero debemos de saber cómo calcular la medida que nos marca, ya que en esto debemos de aumentar, restar o dividir las unidades para poder conocer la medida del objeto, ya que también en estos instrumentos se puede tener mucho más margen de error, ya que si lo mide alguna persona que tiene poco conocimiento con ella, nos va a dar una medida errónea a comparación si lo mide alguna persona que tiene más experiencia. Por eso a la hora de medir una pieza y para ser muy exactos, tenemos que tener mucho cuidado con las medidas con las que estamos trabajando. En los instrumentos digital, este tipo de instrumentos es un poco más fácil de utilizar, ya que no debemos de hacer ningún tipo de operación para poder calcular la medida del objeto, ya que en esto solo se basa de colocar adecuadamente en el instrumento y el apartado automáticamente convierte la lectura análoga en una lectura digital. Pues así como lo vemos, es muchísimo más fácil hacerlo con un instrumento digital, ya que en este no debemos de calcular nada, solamente debemos de elegir el instrumento el objeto a medir. Lo medimos ya con sus tenazas de interior, exterior o de profundidad, y este automáticamente las convierte a la unidad que queramos, ya sean centímetros, milímetros, 16avos o 128avos. También por aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de instrumentos análogos.
Algunas de sus ventajas es que son de bajo costo. Otra es que no requieren de energía eléctrica para funcionar, ya que para calcular la medida solamente la tenemos que leer en sus, como quien dice, en sus rayitas, en sus unidades. Otra es que presentan con facilidad variaciones cualitativas de parámetros para visualizarse rápidamente. Algunas desventajas son que tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. El error de paralaje limita la exactitud a más o menos 0.5%. A plena escala, en lo mejor de los casos, las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. La rapidez de lectura es baja. En esta última de la rapidez, es como lo que les comentaba, que no es lo mismo si lo utiliza una persona que ya tiene bastante tiempo utilizándola, que rápidamente conoce las medidas, rápidamente identifica a una persona que lo está empezando a usar. Se puede llegar a tardar un poco más, un poco menos, y hay bastante variación en la lectura, ya que en estos es un poco más difícil. En el digital, en los digitales las ventajas son que tienen una alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras.